es el proyecto de infraestructura más importante en la historia del país. Y conforme a ese desafío, a tamaño desafío, digo yo, debe ser el comportamiento del Consejo, de los órganos de control, de la mesa que preside, en fin. Yo sí tengo que decir que, contrario a lo que han dicho aquí, este es un proyecto de metro para nosotros ilegal. Para nosotros totalmente ilegal. Que hasta lo que va corrido del inicio de este proyecto ha llevado un trámite totalmente ilegal. Y voy a empezar por la última perla, la que acabo de escuchar en boca de la secretaria de Hacienda. Secretaria, por favor. Y conforme a las leyes que han invocado aquí hoy, la 819, en fin. Acá no solo se están aprobando vigencias futuras ordinarias, ilegales, digo yo, decimos los progresistas, y ahora lo vamos a demostrar, para un metro elevado con un COMPES que nosotros decimos es ilegal. También se están aprobando, ojo con esto, señores funcionarios de los órganos de control, también se están aprobando unas troncales alimentadoras, incluidas en vigencias futuras ordinarias, que no tienen COMPES. Esas troncales, que son obras de infraestructura vial diferentes al proyecto metro elevado, como lo acaba de señalar usted, doctor Celio, se la pilló. No tienen nada que ver, o por lo menos no tienen COMPES. Y por tanto no llenan los requisitos de ley para que sus vigencias futuras sean aprobadas en el Consejo. Esa es otra ilegalidad. ¿Qué leyes violan? Viola la Ley Orgánica 819 del 2003 de presupuesto, porque no presentan declaración estratégica del Consejo de Gobierno, debido a que no existen estudios de factibilidad. ¿Por qué la violan? Porque no tienen aval del gobierno, porque no tienen declaración estratégica del COMPES y porque no tienen aval de planeación nacional. Las troncales de Transmilenio no tienen ni llenan ninguno de esos requisitos en este momento. Y pretenden que les aprobemos dentro de todo el paquete de vigencias futuras dinero para esas troncales sin una hoja de estudios. Señores concejales, mucho cuidado. Al aprobar vigencias futuras para troncales de la avenida Boyacá, de la avenida 68 y del tramo de la avenida Caracas, por 3.9 billones que no están declaradas de importancia estratégica en el COMPES, es ilegal. Reitero, es totalmente ilegal aprobarle vigencias futuras ordinarias a las troncales alimentadoras, tal como lo acaba de reconocer, y aquí es que lo acabo de escuchar, lo acaba de reconocer la misma secretaria de Hacienda, que nos acaba de decir acá que en febrero del próximo año buscarán hacerles el COMPES. Entonces, ¿en qué estamos? La secretaria de Hacienda acaba de decirnos hace unos minutos que le harán el COMPES en febrero a las troncales de Transmilenio. Podemos aprobarle vigencias futuras a unas troncales que no tienen COMPES.
que no han sido declaradas estratégicas. Eso es supremamente grave. Supremamente grave. Ahora bien, en las exposiciones que yo escuché en la tarde, me llamó mucho la atención que no se hiciera mención a la ley 310 de 1996. La ley, nada menos y nada más, creada para la financiación de sistemas de movilidad. Tengamos en cuenta lo siguiente, señores concejales y señores de los órganos de control. Estamos en el campo hoy, este debate, presidente de la Comisión de Hacienda, este debate está en el campo de la financiación de proyectos de movilidad. Este es un debate de financiación de proyectos de movilidad. ¿Y qué ley rige la financiación de proyectos de movilidad? La ley 310 de 1996, para financiar proyectos de movilidad. La rige primero esa ley, que vi que no la nombraron en algunas exposiciones. ¿Y qué dice esa ley? Obliga a la nación y al distrito a tener estudios de factibilidad. Veamos y leo lo que dice dicha ley. Artículo 2 de dicha ley. Y esta ley, les recuerdo, es la que determinó para el país, para la nación, que el 70% del proyecto Metro, desde esa época cuando le hicieron conejo al presidente Samper, el entonces alcalde Enrique Peñalosa, determinó esa ley que el 70% lo ponía la nación y el 30% las entidades territoriales. Es esa ley la que está en el fondo de la discusión del día de hoy, de financiación de proyectos de movilidad. ¿Y qué dice esa ley? Dice que la nación y distrito tienen que tener estudios de factibilidad. Bien, pero ¿cómo la reglamenta? ¿O cómo se refiere a esto? La nación y sus entidades descentralizadas por servicios cofinanciarán o participarán con aportes de capital, en dinero o en especies en el sistema de servicio público urbano de transporte. 2, y aquí es donde quiero llamar profundamente la atención, porque no creo que cumplir la ley sea desinformar, perdónenme. Cumplir la ley es desinformar. Hablar con la ley en la mano es desinformar. No, yo no lo creo. Por supuesto. ¿Qué dice la ley 310 de 1996? Que el proyecto respectivo tenga concepto previo del COMPES mediante un estudio de factibilidad. Que el proyecto respectivo tenga concepto previo del COMPES mediante un estudio de factibilidad. La ley no dice que la factibilidad aparece al final cuando se va a contratar la licitación. Perdónenme. Y creo que tiene mucho sentido común, porque usted va a contratar va a abrir una licitación sin conocer el costo real del proyecto, por ejemplo. Por eso le hallo mucha sindiéresis a esta ley. Reitero, la ley 310 de 1996, que el proyecto respectivo tenga concepto previo del COMPES mediante un estudio de factibilidad y rentabilidad. Pues bien, yo le escuché al alcalde Enrique Peñalosa y le escuché a usted, doctor Andrés Escobar, que en todos los medios dijeron
La palabra del alcalde fue un proyecto hiperestudiado. Bien. La palabra, en términos del doctor Escobar, están los estudios de factibilidad y hemos hecho la tarea, chuleado. Pues bien. Pues bien, que tienen la factibilidad. Voy a demostrarles a continuación que lo que radicaron aquí no son estudios de factibilidad y que al día de hoy no hay estudios de factibilidad y que por eso violan la ley y que quieren inducir al Consejo, yo lo creo, yo digo sí, están induciendo al Consejo a violar la ley y están, sí, ustedes desinformando. Estamos en el campo de la financiación de un proyecto de infraestructura vial. Ese es el terreno. Pero quiero leerles a continuación cómo define la ley 1682 del 2013, que está en el campo de infraestructura, de requerimientos técnicos de infraestructura. Esa no tiene que ver con financiación. La 1682 no tiene nada que ver con financiación de proyectos de infraestructura en movilidad. La ley 1682 sí tiene que ver con requerimientos técnicos para proyectos de infraestructura en movilidad. Pero el debate de hoy y el debate que nos compete está en el campo de las leyes de financiación. ¿Cómo define la 1682, Ley de Infraestructura, la factibilidad? ¿Cómo define la factibilidad? Que es algo que ha debido estar presente a lo largo, en mi opinión, del debate en el día de hoy. Fase 2 de factibilidad. Fase 2 de factibilidad. Y esto es muy importante. Yo no sé si todos aquí saben cómo la ley de infraestructura define la factibilidad y la importancia que tiene la factibilidad en un proyecto. Factibilidad es la fase en la cual se debe diseñar el proyecto y efectuar la evaluación económica final. Oigan esto, es la fase en la cual se debe diseñar el proyecto y efectuar la evaluación económica final, es decir, la factibilidad es la que nos aproxima a un precio de la obra. Y si no existe factibilidad, ¿qué pasa? Si no existe factibilidad, son especulaciones en el precio de la obra, lo cual es supremamente grave para una ciudad que va a invertir más de 6.1 billones de pesos y endeudar a la ciudad por más de 20 años. ¿No es irresponsable, pregunto yo, aprobar un proyecto sin estudios de factibilidad, que reitero es lo que nos permite saber el precio total de la obra? Pregunto, porque ahora les voy a demostrar que no hay factibilidad. Sigo con la definición, que da la importancia a los estudios de factibilidad. Es la fase en la cual se debe diseñar el proyecto y efectuar la evaluación económica final mediante la simulación con el modelo aprobado por las entidades contratantes. Tiene por finalidad la factibilidad establecer si el proyecto es factible para su ejecución, considerando todos los aspectos relacionados con el mismo. Nada menos y nada más que la conclusión de la factibilidad nos debe decir
nos debe decir, nada menos y nada más, si el proyecto es viable o no es viable. Hágame el favor. Y yo me mantengo. Al día de hoy, señores de la Contraloría y de la Personería, no hay factibilidad. Por lo tanto, hoy no se puede afirmar que el proyecto metro elevado de Enrique Peñalosa es viable para la ciudad de Bogotá. Me mantengo en lo dicho y lo voy a demostrar. Y lo voy a demostrar. A ver, ¿quiénes son los que desinforman? Doctor Bocarejo. Y eso es muy sencillo comprobarlo. No es nada del otro mundo. Eso sí, es un estudio riguroso de tomar, y aquí hago la pregunta. De estudiar y leer qué fue lo que nos entregaron, qué fue lo que radicó la administración como estudios de factibilidad, que eso fue lo que usted dijo en los medios, doctor Escobar, y yo le agradecería que me pusiera atención. A mí me distrae un poco verlo en el computador porque yo creo, y no es así, seguramente yo me estoy equivocando, que usted no me está poniendo atención. Si tiene chats abiertos y esto. Y estamos hablando de que usted es el gerente ni más ni menos del proyecto de infraestructura más importante del país. ¿Cómo les voy a demostrar que lo que radicaron aquí, qué es? Primero me pregunto, ¿qué fue lo que radicaron en el Consejo de la Ciudad? Lo radicaron el 27 de septiembre, radicaron esto. Así lo entregaron, así lo recibí yo. Unos documentos, unos papeles con un caucho. Yo digo, hombre, el diablo está en los detalles, también priman las formas. Esta es la presentación de los estudios de infraestructura, del proyecto de infraestructura más importante del país. No se compadece, yo creo que no se compadecen. Pero vamos al fondo, esa es la forma, pero vamos al fondo. ¿Qué fue lo que radicaron en el Consejo de Bogotá que el gerente de la empresa Metro y el alcalde mayor dicen que son estudios de factibilidad? Bueno. Con dineros públicos del distrito se contrató a Sistra, que es una empresa que sabe hacer metros, por supuesto, y se contrató a Sener como interventora, la empresa que hizo el Metro de Madrid, con recursos públicos del distrito, a través de un puente que hacen por la Financiera Nacional. Después hablaré de ese puente que hacen a través de la Financiera Nacional, porque ahí hay un gato encerrado, pero más adelante lo desarrollo. Aquí está precisamente el acta de inicio de lo que contrataron con Sistra y con Sener. Contrataron la elaboración de los estudios de factibilidad por un valor de 22.000 millones de pesos. 22.000 y punta. Fecha de inicio, 19 de febrero del 2017. De febrero 17 a septiembre 29 mal contados, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 7 meses mal contados, 6 meses. Insisto, señores concejales, queridos colegas, ¿en qué parte del mundo se hace factibilidad de un metro, llámese subterráneo o elevado, en menos de 6 meses? Póngale 7 meses. Ya a mí eso me genera suspicacias, me genera alarmas,
¿Cómo es posible una factibilidad en 7 meses? Sí, doctor Andrés Escobar, usted lo admite hoy aquí, admite que porque viene ley de garantías, el mejor metro no es el que se hace los estudios más rápido, perdónenme. El mejor metro no es el que hace estudios más rápido. Las obras de infraestructura no son las que hacen los estudios más rápido. Las buenas obras de infraestructura son las que cumplen con la ley. Son las que cumplen con 3 fases importantes de lo que es un proyecto de infraestructura estratégico en cualquier país y en cualquier nación seria o ciudad seria. Prefactibilidad, factibilidad, ingeniería de detalle, y si queremos ser más rigurosos, le aplicamos ingeniería de valor. Y si queremos ser más rigurosos y más honestos con el manejo de los dineros públicos y con el futuro de una ciudad, le aplicamos ingeniería de valor de suelos. Y si queremos ser más rigurosos y más técnicos y más honestos, le aplicamos validadores académicos a ese proyecto, para que no vuelva a pasar lo que ha sido la historia de las últimas décadas en este país. ¿Dónde están? ¿Dónde están, señores concejales, los grandes escándalos de corrupción en este país en las últimas décadas? Detrás de las obras de infraestructura del país. El Guavio, Reficar, la Ruta del Sol, en su segundo tramo con Odebrecht, que también tenía COMPES estratégico. Un COMPES estratégico en la administración Santos no se le niega a nadie, con estudios o sin estudios. Y esa no puede ser un seguro de vida a este proyecto, perdónenme. Acabamos de ver un debate en el Congreso de la República, donde se puso en cuestionamiento, el Centro Democrático cuestionó ese COMPES. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señores concejales? Podemos estar repitiendo la historia de Reficar con este proyecto. El contrato con la interventoría, con Sener, empresa que hizo el Metro de Madrid. Importante, supremamente importante, porque ese contrato y la certificación, su auditoría a los estudios de factibilidad, es el salvavidas de nosotros los concejales, que nos dice, nos certifica que efectivamente esos sí son estudios de factibilidad. Pero en lo que aparece, doctor Escobar, en lo que usted radicó, no aparece por ninguna parte. ¿Y en qué consiste el contrato con Sistra, en GTEC? ¿En qué consiste? En 23 entregables, que son el corazón, la esencia, el núcleo, sí, de unos estudios de factibilidad serios. Eso sí, por supuesto, y eso sí se contrató. Rápidamente me permito leerlos. ¿Cuáles eran esos entregables? A ver si ustedes me dirán si yo me equivoco. En algún momento escucharon al doctor Andrés Escobar hablar de esos entregables, o si fue lo que a ustedes les entregaron para aprobar estas vigencias. Estudio de tránsito, estudio geométrico y de pavimentos, diseño geométrico, estructuras, proyecto de estaciones e instalación, superestructura vía férrea, puesto central de control, proyecto de sistema de alimentación eléctrica, sistema de control de trenes, sistema de puertas de andén, sistemas de comunicaciones, talleres y patios, gestión de redes, material rodante, inferencia con redes de servicios, urbanismo y paisajismo, estudio ambiental, estudio social, costo de inversión y programa de obra y flujo. Yo no vi una presentación, doctor Emel, a fondo, jugada con estos datos, con la conclusión de estos estudios.
No la vi. Puedo equivocarme. Ahora, desarmemos rápidamente. Desarmemos qué fue lo que nos entregaron a los concejales. ¿Qué fue lo que nos entregaron? Vale la pena decir que el 27 entregaron en físico y hasta el 29 lo subieron a la red. Hicieron público lo que nos entregaron. ¿Qué fue lo que nos entregaron? 5 metodologías y 6 documentos sin relación alguna con los 23 entregables. No tienen ninguna relación, doctor Emel. Y fueron metodologías que son muy diferentes a un estudio de factibilidad, señores concejales. Esto fue lo que entregaron. El anillado y la plastificación es nuestra. Miren esto. Metodología y plan de recopilación de información complementaria de estudios topográficos. Una metodología. Pero miren esta perla. En el mismo documento de metodología dice lo siguiente, en su introducción. Oigan esto. El siguiente documento describe la metodología y los criterios a seguir para la ejecución de los estudios topográficos. No son los estudios topográficos, es la metodología para hacer estudios topográficos. Eso se llama, doctor Andrés Escobar, con todo respeto, esto se llama prefactibilidad, no estudio de factibilidad. Aquí están las pruebas. Y agrega, dice, estudios topográficos que complementen, es la metodología de la ejecución de los estudios topográficos que complementen la información existente para desarrollar los diseños de factibilidad. ¿Más pruebas? Hay más pruebas. Para desarrollar los diseños de factibilidad en cuanto al tema topográfico. Primera prueba. Y perdónenme, señores concejales, si ustedes quieren comparar el metro subterráneo con el metro elevado, uno compara peras con peras, uno compara manzanas con manzanas. El metro subterráneo llegó hasta estudios de ingeniería de detalle e ingeniería de valor. Ustedes hoy, nadie puede decirnos hoy que los estudios o la previsibilidad mejor del metro elevado se puede comparar con el nivel de estudios del metro subterráneo. Que como dijo el secretario Juan Pablo Bocarejo cuando era académico, los mejores estudios. Los mejores estudios. Y nadie nos puede decir hoy que la ley 310 de movilidad no está vigente. Tampoco. Nadie nos puede decir que esa ley no está vigente. Ahora bien, sigamos. ¿Qué fue lo que entregaron? Segundo cuadernillo que entregaron. Metodología para elaboración del estudio de tránsito de mayo del 2017. Y miren esta perla. Otra perla que me permite a mí decir son las pruebas de que no hay factibilidad. Dentro del presente documento se propone la metodología, la elaboración de estudio de tránsito del proyecto de estructuración técnica del tramo de la primera línea del metro. Se propone la metodología. No es el resultado de la metodología, es decir, no es el estudio. Y miren esta otra perla, es decir, prefactibilidad. Y otra perla, ustedes mismos nos dieron las pruebas.
El alcance del presente documento cubre la formulación para consideración y aprobación de la interventoría. Ni siquiera tienen aprobación de la interventoría. Ni siquiera tienen aprobación de la interventoría. ¿De qué estudios de factibilidad estamos hablando? Y señores de los órganos de control, Contraloría, Personería, yo les pediría a ustedes derecho de petición verbal en este momento para ustedes, que nos definan, nos digan e investiguen qué fue lo que nos entregaron aquí a los concejales. Y yo le preguntaría hoy, doctor Andrés Escobar, con todo respeto, y diría que sería honesto con la ciudad, honesto con el consejo, honesto con los ingenieros y con los arquitectos, que nos defina aquí hoy, que nos diga cómo se llama o qué es los papeles que ustedes nos radicaron aquí en el consejo de la ciudad. ¿Cómo le podemos llamar a esto? Continuemos. Otro de los cuadernillos dice: Programa de Investigaciones Geotécnicas, campaña de reconocimiento. Y otra perla. Dice: en el presente documento se describe el alcance inicialmente definido para la campaña de investigaciones geotécnicas. El alcance de una campaña. El plan de investigaciones geotécnicas. El plan de investigaciones geotécnicas. Eso no es un estudio. El estudio es el resultado del plan de investigaciones geotécnicas. Insisto, prefactibilidad. Aquí viene a continuación doctor Juan Carlos Flores, el diagnóstico de la línea base arqueológica. Esto no está dentro de los entregables, no tiene nada que ver con los entregables, es importante, sí. Y viene una discusión en que si somos de Teusaquillo, que si Bogotá nació en la Candelaria, en Teusaquillo, que si Teusaquillo es un cacique. En fin, esa es la discusión. Lo más técnico que tiene este segmento del diagnóstico de línea base arqueológica del que usted hablaba, doctora Escobar, lo más serio que tiene es lo aportado por los estudios del metro subterráneo. Ahí sí sirven los estudios. Aquí nos dijeron, una concejal aquí dijo que no había estudios de metro subterráneo. Después escuché yo al alcalde Enrique Peñalosa diciendo, los estudios del metro subterráneo los hizo alguien lavándose los dientes, pero ahora sí los utilizan. ¿Ve? Interesante eso, doctor Escobar. Aquí viene algo de los temas más graves. De los temas más graves que presentan estos documentos. Y aquí yo voy a hacer un alto, porque lo que tenemos aquí es supremamente grave. La memoria estimativa del CAPEX. El CAPEX y los funcionarios que estuvieron en la administración anterior, especialmente de la Secretaría de Hacienda, doctor Alejandro, saben muy bien cuál fue el CAPEX que hicimos del metro subterráneo. El costo de la obra. Veamos lo que dice frente al costo de la obra. Veamos lo que dice. El presente documento contiene las memorias para el estimativo del CAPEX. El estimativo del CAPEX. Del proyecto. El CAPEX es el valor de la obra. Para la primera línea del metro de Bogotá, de acuerdo con el avance de los diseños a nivel de factibilidad adelantados por el consorcio Metro Bogotá y la información suministrada por la FDN.
es un valor estimativo. Es decir, con esto, los 12 punto y punta billones es un valor estimativo. Ojo con eso, concejales. Porque si es estimativo y ni siquiera estamos en factibilidad, sino es un resultado de la prefactibilidad, imagínense cuánto puede estar costando este proyecto. ¿Por qué quiero detenerme aquí? Porque aquí quiero contarles una historia que el doctor Alejandro, subsecretario de Hacienda, conoce, porque fue miembro de la administración anterior, que el doctor Juan Pablo Bocarejo conoce, porque como académico de la Universidad de los Andes estuvo presente en parte del proyecto de metro subterráneo. Y porque aquí dijeron que no pudimos hacer el metro, que en 12 años no se pudo hacer el metro. Yo les voy a decir por qué. El metro subterráneo, en su etapa de factibilidad, y usted lo sabe muy bien, doctor Alejandro, y usted lo sabe muy bien, doctor Juan Pablo Bocarejo, su etapa de factibilidad arrojó que el precio del proyecto metro subterráneo era de 7 billones de pesos, doctor Palacios. De 7 billones. Eso arrojaba la factibilidad. Pero cuando se aplica estudios de ingeniería básica avanzada, llámese también estudios de ingeniería de detalle, y es aquí donde radica la importancia de los estudios de ingeniería de detalle y la diferencia entre los estudios de factibilidad y ingeniería de detalle. La ingeniería de detalle es el estudio que nos aproxima al valor cuasi real de la obra. Nos arrojó 15 billones de pesos. Usted, doctor Alejandro, lo sabe muy bien, subsecretario de Hacienda de la Bogotá Humana y hoy subsecretario de Hacienda de esta administración. Lo sabe muy bien, doctor Alejandro, porque investigando esto, yo lo vi a usted en un programa de controversia que hacía Canal Capital, cuando en Canal Capital hacían programas de debate, cuando tenía Canal Capital la mejor franja de debate del país. Usted aseguró ante las cámaras que el proyecto metro subterráneo estaba en un 80% financiado y que no era un lastre para la ciudad de Bogotá. Y usted, doctor Juan Pablo Bocarejo, en la misma línea, cuando era académico, dijo, palabras textuales: ahí hay un camino hecho que no se puede volver a deshacer. Lo deshicieron, doctor Juan Pablo Bocarejo, con usted a la cabeza. Si usted deshace ese camino y entonces empieza, y se pregunta el doctor Juan Pablo Bocarejo, ¿y por qué no por la Caracas en vez de por la 11? ¿Y por qué no por la NQS, que ahí hay espacio para hacerlo elevado? Dice el doctor Juan Pablo Bocarejo, afirma como académico, no lo va a hacer. Es eso lo que están haciendo, doctor Juan Pablo Bocarejo. No lo van a hacer. Y miren lo que dice. Por eso escucharlo, nosotros en la Bogotá Humana hubiéramos agradecido mucho que cuando usted hizo los estudios como académico y desde la Universidad de los Andes nos hubiera dicho lo mismo que dijo aquí hoy. Usted hace 2 años decía que existe suficiente evidencia técnica y financiera y participación privada de que ese metro se puede hacer. Hoy nos dijo aquí todo lo contrario, doctor Juan Pablo Bocarejo. Y ahí yo digo que su honestidad académica de verdad me parece muy complicada. Si nos hubiera dicho a nosotros lo que usted dijo aquí hoy, sería otra la historia. Y esto es una prueba, señores de la Contraloría. Además está en medios escritos y en medios de televisión. Lo mismo su declaración, doctor Alejandro. ¿Por qué no se hizo ese metro?
el metro subterráneo. Aquí se les olvida decir, desinforman, que los metros se hacen con dos componentes, uno el gobierno nacional y otro el de la administración. El gobierno nacional, cuando ustedes ven al presidente Juan Manuel Santos con el alcalde Gustavo Petro, con el cheque, están aprobando un COMFIS. Nunca la administración de Juan Manuel Santos le aprobó un COMPES al metro subterráneo. Y usted, doctor Alejandro, está en televisión, en una declaración suya, usted dijo, 80% del metro subterráneo ya está avalado y es el gobierno nacional el que no quiere dejar hacerlo. Tengan en cuenta eso. Además, no, es que uno apela a la honestidad técnica, doctor Juan Carlos Flores. El técnico no puede decir un día una cosa y al otro día otra cuando cambian los gobiernos. Perdónenme. Y esa falta de honestidad técnica es la que tiene el país en donde lo tiene. El ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas, no dejó nunca hacer un COMPES al metro subterráneo. Y pidieron e hicieron todos los requisitos. Pidieron todos los requisitos. Bien, eso está bien. Y les voy a contar algo a la bancada del Centro Democrático. En el gobierno de Samuel Moreno se hicieron los estudios de factibilidad del metro subterráneo. Y fue el gobierno del presidente Uribe, en el año 2010, quien exigió que se hicieran estudios de ingeniería de detalle, doctor Palacios. Y fue lo que le tocó hacer a la administración de Gustavo Petro, estudios de ingeniería de detalle para seguir un proceso, para decirles que un proyecto de metro no se hace en una administración, perdónenme. Para decirles que se reunieron todos los requisitos. Y aquí, en este proyecto de metro elevado de Enrique Peñalosa, no hay ni siquiera factibilidad y ya le han hecho 3 COMPES de nación. 3 COMPES le han hecho. Doctor Juan Carlos Flores, así no anda este país. Así no anda este país. Y ese es el fondo de los debates, del gran debate de corrupción de Odebrecht, Ruta del Sol. Los COMPES. Infraestructura sin estudios. Leyes de infraestructura que se la pasan por la galleta para generar sobrecostos. Y ahí está la corrupción. Ahí aparecen los ñoños, los unos y los otros. Toda la variedad de ñoños aparecen ahí, jugando con el patrimonio público a través de desconocer estudios de infraestructura, jugando a desconocer las leyes que permiten que las obras de infraestructura de este país se ajusten a los requisitos. Yo quiero reiterarles, a la Ruta del Sol tramo 2 también le hicieron un COMPES estratégico. A Reficar le hicieron un COMPES estratégico. Bien. Detrás de que no se hiciera el COMPES, detrás que no se hiciera la declaración estratégica del proyecto metro subterráneo, ¿quién estaba? Adivinen. Cambio Radical con Germán Vargas Lleras. Por eso no se hizo ni salió adelante el metro subterráneo hace 2 años. Por eso, como usted bien lo decía cuando era académico, doctor Juan Pablo Bocarejo, es cuando la política se impone a la técnica, cuando se acaba con la infraestructura de este país.
¿Qué fue lo que entregaron? Otro cuadernillo. La metodología y plan de recopilación de información complementaria de estudios topográficos. El siguiente documento describe la metodología. Y así. Y así. Eso fue lo que entregaron. Reitero mi derecho de petición verbal a la personería y a la Contraloría. Es importante saber esos documentos qué validez tienen para el debate que estamos haciendo hoy de financiación y que nos exige la ley que la decisión que debemos tomar los concejales es con base a una decisión basada en estudios. Y como he dicho, y como dice la ley 310 de financiamiento, tienen que tener estudios de factibilidad. Reitero, aquí nadie puede decir que esa ley no existe, o que esa ley fue derogada, o que esa ley fue modulada. Se hizo para esto, para estos proyectos. Doctor Andrés Escobar, los papeles que ustedes radicaron aquí en el Consejo, ¿cómo los podemos llamar? ¿Cómo los podemos llamar? Aquí hay, según esos mismos documentos que usted entregó, hay unas metodologías que son, en mi entender, prefactibilidad. Sin embargo, el gobierno nacional hace un COMPES, el 3009, que la ley le exige para ese COMPES tener estudios de factibilidad. No existen esos estudios y por eso decimos que ese COMPES también es inválido y por eso decimos que este proyecto metro elevado, más temprano que tarde, se va a caer. Se va a caer porque no cumple con la ley. Obtuvieron esa declaración como la del COMPES de enero del 2017 del presente año, la obtuvieron sin hacer los estudios de factibilidad. Imagínense esto, hacen un COMPES en enero de este año y el contrato con la empresa Sistra y Cener que va a hacer la factibilidad lo suscriben en febrero, doctor Juan Carlos Flores. Por favor, en esos detalles está la raíz de la corrupción en materia de infraestructura del país. Yo le pediría a Andrés Escobar, doctor Andrés Escobar, gerente de la empresa Metro, que nos dijera claramente, porque no lo ha dicho en sus intervenciones, no lo dice, sí, que una cosa y la otra, pero, digamos, certezas no dice. ¿Cómo se llama lo que usted radicó aquí en el Consejo de Bogotá? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre le ponemos a esos documentos? Entregaron, como dice el documento de la Financiera de Desarrollo Nacional que radicaron aquí, entregaron estado actual de los estudios, pero no entregaron el resultado final de los estudios. Son dos cosas, a no ser que mi español sea diferente al de ustedes, doctor Escobar. Pero son dos cosas diferentes. Ahora yo le pediría que con toda tranquilidad, sinceridad nos dijeran, sí, es que se están haciendo los estudios de factibilidad. Está bien, pero eso no cumple con la ley. Pero además, doctor Andrés Escobar, usted
lo reconoció ya y hoy está publicado en el diario ADN. Miren lo que dice el doctor Andrés Escobar. Miren lo que dice hoy públicamente. Y ustedes me ayudan a comprenderlo. De pronto yo soy el equivocado. Comillas. Estamos recibiendo los entregables por parte de Sistra y nosotros, Consorcio Metro Bogotá. Estamos recibiendo los entregables. Hágame el favor. Es decir, por eso reitero una vez más, presidente de la Comisión de Hacienda, que lo que nos radicaron aquí no son los estudios de factibilidad. Estamos recibiendo los entregables por parte de Sistra y nosotros, Consorcio Metro Bogotá, estamos en la capacidad de recibirlos o devolverlos y pedirles que le hagan ajustes. Nosotros vamos a tomar una decisión con base en unos documentos que todavía le pueden hacer ajustes. Vamos a tomar la decisión de un precio o de un valor que todavía no es el definitivo. Les vamos a aprobar eso, sin saber el precio real de la obra, porque todavía pueden devolver lo que entregue Sistra y Sener. Eso lo vamos a hacer no hasta el momento en el que se cumpla el plazo de los 14 meses, que es el plazo del contrato, para hacer los estudios de factibilidad, las empresas que hacen metros, Sistra y Sener, porque, ojo, concejales, la Financiera de Desarrollo Nacional no hace metros. La Financiera de Desarrollo Nacional no hace metros. Ellos no nos pueden decir a nosotros, expedir certificados de que estos son los estudios de factibilidad. Perdónenme. No, señor. Reitero lo que dice el gerente de la empresa Metro. Estamos recibiendo los entregables por parte de Sistra y nosotros estamos en la capacidad de recibirlos y devolverlos y pedirles que le hagan ajustes. Eso lo vamos a hacer no hasta el momento en el que se cumpla el plazo de los 14 meses, sino hasta el día en que se abra la licitación. Yo reitero, doctor Andrés Escobar, le reitero, a ustedes los rige la ley 310 de 1996 de financiamiento de sistemas y de modos de movilidad. Y esa ley exige estudios de factibilidad. Y por ninguna parte esa ley dice que los estudios de factibilidad se entregarán en el momento de abrir la licitación. Perdónenme. Dice, en el momento. Se necesita para el COMPES estudios de factibilidad. Y usted ha reconocido en el diario ADN, interpreto yo tácitamente, de que esos estudios de factibilidad no existen porque hasta ahora están recibiendo los entregables. Y si no, le pediría el favor que aquí en el Consejo, en el marco de este debate, señores de los órganos de control, hay un contrato con dinero público para una auditoría con Sener, quien debe expedir el certificado de esa auditoría sobre la calidad, rigor de esos estudios, que la muestren. Y en eso los bogotanos invertimos 3.800 millones de pesos. 3.800 millones de pesos. Ahora bien, ¿qué se contrató? 23 entregables. ¿Qué entregaron? 5 metodologías y 6 documentos. Y aquí me llama la atención a través de quién lo hicieron y por qué lo hicieron por ahí. Lo hacen a través de la Financiera de Desarrollo Nacional. Quiero leerles cuál es la misión y la visión de la Financiera de Desarrollo Nacional. Misión: somos el banco de desarrollo que promueve la infraestructura para la transformación y bienestar del país. Visión: ser el mejor aliado financiero para el desarrollo y la infraestructura del país. En ninguna parte dice que hacen metros. Ok, lo utilizan como puente, pero con dineros públicos del distrito.
con dineros públicos del distrito. Y ese convenio lo hace la Bogotá Humana, no para hacer estudios de factibilidad, ni prefactibilidad, ni ingeniería de detalle. Eso es diferente. Eso es diferente. ¿Por qué la hacen a través de la Financiera Nacional? Porque ustedes saben, doctor Escobar, y sobre todo usted, doctor Juan Pablo Bocarejo, que en tan poco tiempo, como usted bien lo señala en las entrevistas, cambiar un proyecto de metro subterráneo a metro elevado no es cualquier cosa. Es volver a iniciar el proceso, y ustedes lo hacen porque saben perfectamente que en 2 años ni en 3 años sacan adelante ese proyecto. ¿Sabe por qué, doctor Juan Carlos Flores? Porque la arrogancia no les deja. Porque arrancaron primero diciendo y desconociendo que había los estudios del metro subterráneo, desconociendo. Después dijeron que los habían hecho alguien lavándose los dientes, pero después los trajeron aquí el año pasado para que les aprobáramos vigencias futuras extraordinarias con los estudios del metro subterráneo, lo que ya demuestra una falta de honestidad en el proceso. Pretendieron que este consejo, con los estudios de un metro subterráneo, esos sí estudios, les aprobáramos vigencias futuras excepcionales para un metro elevado. Desde allí, desde ese primer gesto, eso marca la transparencia de este proceso, doctor Alejandro. ¿Por qué lo hacen a través de la Financiera de Desarrollo Nacional? Porque no les dan los tiempos, porque salieron públicamente a decir, en esa arrogancia que caracteriza al alcalde mayor, este metro sí lo vamos a hacer. Eso es lo que dicen todas las partes, todas las conferencias. Pero aquí no se trata de hacer cualquier metro, aquí se trata de cumplir la ley de financiación, de modos de movilidad, y se trata de cumplir la ley de infraestructura. El metro, el mejor metro para Bogotá, no es el que se hace más rápido, es el que cumple la ley. De todos los entregables, ni uno del contrato que se suscribió con la empresa Sistra y Sener fueron entregados a este consejo. Por eso insisto y me atrevo a decir que no hay estudios de factibilidad. La ley 310, e insisto en ella, que algunos olvidaron mencionar en sus exposiciones. La ley 310 de sistemas de transporte masivo obliga a la nación y al distrito a tener estudios de factibilidad, a la nación y al distrito. Por eso insisto en el punto 2 de dicha ley, que el proyecto respectivo tenga concepto previo del COMPES mediante un estudio de factibilidad. Aquí no dice que el estudio de factibilidad se puede entregar en el momento de abrir la licitación. Dice que es un requisito previo del COMPES. Esta ley nadie me puede decir que no está vigente, que fue modulada, que fue derogada. No, señores. Esta ley es la de financiamiento, insisto, de sistemas de transporte. ¿Y en qué debate estamos aquí hoy? En un debate de financiamiento de metro. Financiación. Por eso estamos en la Comisión de Hacienda. ¿No es cierto? Esta es la ley reina que prima para este proyecto. Entonces, el COMPES, yo lo que he venido demostrando aquí es que no hay estudios de factibilidad. Es decir, que el COMPES que hizo la Nación es un COMPES inválido. Y en ese punto, allí me atrevo a decir y a señalar que este proyecto de metro elevado se cae. Puede que no aquí en el Consejo de Bogotá, porque aquí, como han dicho, como dijo un concejal, prácticamente nos dijo que para qué íbamos a dar debate si ya estaba aprobado. Con esa misma óptica, por falta de control político en las obras de infraestructura, fue que sucedió Reficar,
Odebrecht, Ruta del Sol, en fin. Esa es la historia, la tragedia de este país, pero aquí vamos detrás de algo grande, 12 billones de pesos. Imagínense ustedes los sobrecostos de esa obra. Y ya nos anuncian, y usted lo ha dicho, doctor Escobar, llave en mano, la misma fórmula como se contrató el metro de Medellín. Porque cuando usted suscribe el contrato, queda amarrado como administración, y si se disparan los sobrecostos, ya está amarrada la contratación. Yo no creo, como usted lo dice, lo sueña, doctor Escobar, que aquí vaya a venir un contratista que vaya a asumir todos los riesgos. ¿Será que existe un contratista que le apueste a asumir todos los riesgos de chévere? ¿Será? Ya para terminar, y gracias por la atención, los que han puesto atención. Ya para terminar, las perlas más contundentes aún de la prueba de que no hay estudios de factibilidad al día de hoy y que este ha sido todo un proceso inválido. Respuesta de Sistra a un derecho de petición para que le entreguen a un concejal de la ciudad los estudios de factibilidad. ¿Qué contesta? En virtud de las disposiciones contractuales de confidencialidad y propiedad, no le está permitido al consorcio disponer de la información del proyecto. Perdóneme, doctor Andrés Escobar, en el momento en que usted dice que los estudios de factibilidad se han terminado, que se hicieron con recursos del distrito, en ese momento los estudios tienen que ser públicos. Y en ese momento los concejales de la ciudad tenemos derecho a conocerlos, porque con base en eso vamos a tomar una decisión definitiva en el futuro de las finanzas de la ciudad. ¿Cómo así que nos ocultan los estudios de ingeniería de factibilidad, pero al mismo tiempo pretenden que tomemos una decisión basada en los estudios? Por eso fue que se fueron por el camino de la financiera. Pero en este momento, señor doctor Andrés Escobar, esos estudios tienen que ser públicos. Entonces, con esa respuesta yo me pregunto, doctor Celio, si no son públicos, ¿qué fue lo que nos entregaron aquí? ¿Qué fue lo que nos radicaron aquí? Si no son públicos. Respuesta de CENER. Igual. CENER es la interventora del proyecto, la que nos debe decir qué rigor, qué calidad son los estudios. Igual, que no lo pueden entregar. Es decir, ¿qué tipo de decisión vamos a tomar nosotros si los estudios de factibilidad no son públicos? ¿Qué tipo de decisión podemos tomar? Yo pregunto. Pero, y ya termino, presidenta, y nuevamente gracias por las garantías. Lo mismo igual, doctor Acosta. Porque así debe ser el debate de la obra de infraestructura más importante del país. Pero esta respuesta yo quiero llamar la atención a todos los concejales, con la respuesta que me da el gerente de la empresa Metro, cuando le digo, presente los estudios, presente el certificado del interventor. Oigan esta respuesta. Para la etapa que se surte en el Consejo de Bogotá. Estos son texto de Andrés Escobar, gerente de la empresa Metro. Para la etapa que se surte en el Consejo de Bogotá, esto es la aprobación de vigencias futuras ordinarias. Oiga esto, doctor Juan Carlos Flores, doctor Palacios,
Oigan esto. Para la etapa que se surte en el Consejo de Bogotá, esto es la aprobación de vigencias futuras ordinarias, no se requiere la revisión, la validación y aprobación de los estudios de factibilidad del proyecto. Hágame el favor. Hágame el favor. Que nosotros no necesitamos, en nuestro ejercicio de control político, no necesitamos requerir la revisión, la validación y aprobación de los estudios de factibilidad del proyecto. Hágame el favor. Entonces estamos pintados en la pared. Entonces esta junta directiva de la ciudad es de papel. O esta junta directiva, ustedes creen, doctor Andrés Escobar, que hace lo que ustedes ordenan a esta junta. No, señor. A mí por lo menos, a mí no me ordenan qué votar. Ni me viene usted a decir que yo no puedo, como concejal de la ciudad, en mi trabajo de control político, exigirle a usted, requerirle a usted la revisión, la validación y aprobación de los estudios de factibilidad del proyecto. Hágame el favor. Tratan de buscar cómplices. Eso es diferente, doctor Escobar, para violar la ley. No, eso no es posible. Esta respuesta es una descalificación total de nuestro trabajo como concejales, o es mirarnos muy poquito al Consejo de la Ciudad. Yo no sé qué concejales se sientan interpretados en esta respuesta, por lo menos yo no. Por lo menos yo no. Y entonces, con base en esta respuesta, yo pregunto, ¿qué fueron esos papeles que radicaron y cuál es todo este show? Doctor Acosta, si nos dice el gerente de la empresa Metro que para qué nosotros pedimos validación, que para qué nosotros requerimos la validación y aprobación de los estudios de factibilidad del proyecto, que para qué pedimos eso, pero oigan esta perla, miren esto, miren lo que continúa diciendo. Pues el objetivo del trámite ante el Consejo es obtener la autorización para los compromisos presupuestales del distrito de cara a la suscripción del convenio de confinanciación Nación-Distrito. Mejor dicho, ¿para qué preguntan eso si lo que necesitamos es que la aprueben para financiar? Doctor Acosta. ¿Ah? Mejor dicho, esta comisión para este proyecto es un show, doctor Acosta. Según esto, estamos aquí es perdiendo el tiempo. No, más respeto, doctor Escobar, más respeto. Los que desinforman son otros, doctor Escobar. En conclusión, hasta acá, la Nación y el distrito han violado la ley 310 de 1996. Insisto, creo que la alcaldía está desinformando, en cabeza suya, doctor Juan Pablo Bocarejo, y en cabeza suya, doctor Andrés Escobar, al desconocer la ley 310 de 1996, induciendo al Consejo de Bogotá a que violemos la ley y en su caso particular, doctor Andrés Escobar, a que el Consejo no haga su labor de control político. Mi doctor Acosta, muchísimas gracias. Los escándalos de corrupción más grandes del país en las últimas décadas están ligados a obras de infraestructura del país que han violado estas leyes, que se han pasado por la faja los estudios de ingeniería de detalle, que se burlan de los COMPES. Y en este proyecto, doctor Acosta, el Consejo de Bogotá se juega su honorabilidad, se juega el futuro de las arcas públicas de la ciudad, del dinero de los bogotanos. Se juega también en este debate, este proyecto,
el prestigio y la credibilidad de la ingeniería nacional y de la arquitectura nacional. Todo eso está en juego. Ojalá no tengamos una decepción grande a unos años. Puede que hoy no se sepa, puede que a unos años, como todo en este país, se llora sobre la leche derramada, pero cuando existe la posibilidad de detener eso, de advertir como lo estamos advirtiendo algunos, ahí sí nadie dice nada. Tenemos esa oportunidad. Doctor Acosta, reitero mi agradecimiento por usted y por la mesa que preside la Comisión de Hacienda. Muchísimas gracias.